Ahí está, ya está grabando, ¿no? Entonces, es H igual, entonces este era el hamiltoniano de interacción, ¿no? Y entonces es menos I, que es la integral de intercambio, y la sumatoria sobre todos los átomos de la red. Aquí acuérdense que había una H cuadrada, y aquí tenemos SR por SR más delta. Estas eran las posiciones de los vecinos cercanos, y aquí tienen menos G mu V. Bueno, este es el hamiltoniano que vimos la vez pasada, ¿no? Pero no se olviden de que cada uno de esos dipolos magnéticos, aparte, interactúa con el campo magnético externo. Entonces, por eso, aquí voy a agregar G mu V por B0 punto la sumatoria de este de aquí. A ver, este de aquí, ¿quién me puede decir qué hamiltoniano es? Que ya hemos visto muchísimo, pero igual y se destantean un poco por cómo se ve. Pero ¿cuál es en realidad este de aquí? A ver, ¿cuál era este? ¿A qué corresponde este de aquí? A ver, si este G mu V lo paso para aquí adentro, entonces, a ver, voy a poner una nubecita aquí, ¿no? Entonces, si este G mu V lo paso para adentro, me queda G mu V por SR con el signo menos. A ver, ¿quién me dice qué es esto de aquí? ¿Qué es menos G mu V por SR? A ver, ¿qué es G mu V por J? Es el momento magnético, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense, es G mu V por momento angular. Es el momento magnético. Y esto de aquí es G mu V por momento angular, nada más que aquí lo llamé S. Estoy pensando que son como espines, aunque podrían ser Jotas también, es lo mismo, pues. Entonces, este de aquí, ¿a qué energía corresponde esto de si G mu V por SR es el momento magnético punto B? ¿A qué energía corresponde eso? La energía de un dipolo. A la energía de un dipolo, exactamente. Entonces, y como aquí estoy sumando sobre la posición de todos los átomos, entonces esto lo que quiere decir es que este, esto lo que quiere decir es que estoy tomando la energía de cada uno de los dipolos en la red cristalina del material, ¿ok? Todos los dipolos del material. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es, vamos a absorber esta H cuadrada que tengo aquí, la voy a absorber aquí adentro. Entonces, porque si no voy a escribir demasiado. Entonces, pues si quieren la suma de R y delta la podemos separar, ¿no? La podemos separar así para que se vea mejor qué es cada cosa. Y entonces aquí fíjense que tengo SR punto SR más delta entre H y entre H. ¿Ok? Lo único que hice fue meter esta H cuadrada. Y esto lo voy a dejar aquí afuera. Y este B0 de aquí es un campo magnético externo, ¿no? Por ejemplo, podría ser el campo magnético molecular, pues. Eh, entonces aquí tenemos SR, ¿ok? Bueno, entonces lo siguiente que voy a hacer, y no se olviden de que en este caso aquí, pues si uso la S mayúscula, entonces necesito poner una H barra en el denominador. Entonces, en este caso, la H barra, en lugar de ponerla aquí afuera, la voy a poner aquí adentro. Bueno, entonces, y lo que voy a hacer es que, acuérdense que
cuando uso la minúscula para el momento angular, lo que estoy haciendo en realidad es dividir el momento angular entre la h. Entonces aquí, digamos que estas son S mayúsculas, vamos a ponerlas así para que se vea muy bien que son S mayúsculas, y estas de aquí son S minúsculas. Y entonces ya absorbí las H's adentro de las S minúsculas. Y aquí me queda menos G mu B por B0 punto, y entonces es la sumatoria sobre R de la S minúscula. A ver, ¿alguien me puede decir qué unidades tiene la S minúscula? No tiene unidades. No tiene unidades, exactamente, es adimensional. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense, la idea es la siguiente. Voy a copiar esto de aquí, me lo voy a llevar a la siguiente hoja. No, espérame tantito. Entonces, voy a copiar esto de aquí, me lo voy a llevar a la siguiente hoja. Y vamos a hacer la captura de pantalla de esto para que lo vayan viendo. Bueno, entonces, pues pongamos este hamiltoniano por aquí para tenerlo a la mano. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es una cosa que se llama la aproximación de campo medio, ¿no? Entonces, usamos la aproximación de campo medio. Entonces, la aproximación de campo medio lo que quiere decir es que uno de los dos espines, o sea, por ejemplo, en esta expresión de aquí, lo que voy a decir es, si yo sustituyo esta cantidad de aquí por el promedio, o sea que este hamiltoniano lo aproximo por otro hamiltoniano, que voy a llamar el hamiltoniano de campo medio. Se los pongo así como viene en el libro para que lo puedan ver en el Hans Luth, si quieren leerlo ahí. Él lo llama MF, ¿no? Mean Field en inglés. Y entonces la ecuación de campo medio, pues simplemente lo que dice es, este spin que tengo aquí, lo voy a sustituir por el spin promedio de todos los electrones de los primeros vecinos. Entonces esto lo sustituyo por el promedio. ¿Ok? Bueno, entonces, y aquí me queda menos G mu B por B0 punto SR. Ahorita van a ver por qué la aproximación de campo medio se llama aproximación de campo medio. Ahorita lo van a ver. Bueno, entonces me doy cuenta de que en ambos casos tengo el producto punto entre SR, que es el spin de los electrones, y otra cosa. En este caso es el campo magnético y en este otro caso es la suma de los spines de los primeros vecinos. Entonces, vamos a escribirlo todavía de manera un poquito más sugerente. Entonces, menos I, aquí tengo la R. Entonces, la SR, como no depende de delta, la puedo sacar de esta sumatoria y me queda SR. Y aquí le pongo punto delta por SR más delta. Y de este lado, pues vamos a escribirlo también, vamos a tratar de escribirlo de la misma manera. Entonces voy a poner todo lo que vaya, o sea, voy a tratar de escribirlo de manera parecida. Entonces fíjense que aquí me queda menos G mu B
y entonces aquí tengo la sumatoria de SR punto B0. Entonces me doy cuenta de que estos dos términos se parecen mucho y de hecho uno lo podría esconder adentro del otro. Entonces voy a hacer eso, voy a esconder uno adentro del otro. Entonces lo primero que tengo que escribir, fíjense, es la sumatoria de SR y entonces tienen la SR que tienen aquí y entonces en primer lugar la tienen multiplicada por menos I por la sumatoria de delta de SR más delta menos G mu B por B0, que es el campo magnético externo, ¿no? Y todo lo demás ya lo factoricé en la SR que tengo aquí. Bueno, entonces la única aproximación que he hecho hasta ahora es la de campo medio, la de campo medio es reemplazar este spin que tengo aquí por su promedio, que es el promedio del spin de los primeros vecinos. Entonces estoy suponiendo que el promedio de los primeros vecinos es siempre el mismo. Bueno, fíjense que esta aproximación uno la puede hacer bien cuando uno tiene un sistema que es muy grande. En ese caso se dice que el sistema en el que uno puede hacer la aproximación es un sistema que es homogéneo. Eso quiere decir que no tiene paredes o que es tan grande que el efecto de las paredes es despreciable. Fíjense que si, por ejemplo, ustedes tuvieran un material bidimensional, habría que tener cuidado porque los materiales bidimensionales son pura superficie, ¿no? Entonces, este promedio que estoy tomando aquí, de repente no lo puedo hacer porque al hacerlo, por ejemplo, en el interior del material puede que tenga 6 primeros vecinos, ¿no? Pero cuando estoy en el borde, me faltan algunos de los primeros vecinos. De hecho, por ejemplo, si la red fuera cúbica, en los bordes del material me faltaría un primer vecino. Entonces, eso cambiaría las cosas de cómo funciona el borde. Pero bueno, lo que yo estoy suponiendo en este caso es que el material es homogéneo. Eso quiere decir que el efecto de las superficies de este material es despreciable comparado con el efecto del bulto del material. Entonces, esta aproximación de aquí es buena para sistemas homogéneos, ¿no? Sistemas homogéneos. Y eso quería decir sin superficies, ¿no? O sea, sin paredes, pues. Ok. Bueno, entonces, permítame un segundito. Ay. Entonces, déjenme ver si llevo todas las capturas. Perfecto. Entonces, sí, es que vamos a borrarla y vamos a reemplazarla por la nueva. Bueno, muy bien. Entonces ahí tengo esa aproximación, ¿no? Bueno, entonces déjenme tomar la última ecuación porque la voy a necesitar. Entonces, no es lo que quiero. Entonces, bueno, entonces este es el hamiltoniano de campo medio, decíamos hace un momentito, ¿no? Este es el hamiltoniano de campo medio. Bueno, y entonces ahora, fíjense, voy a hacer, si se fijan, desde la aproximación del hamiltoniano de campo medio, no he hecho
absolutamente nada más. O sea, no he cambiado absolutamente nada. O sea que no he hecho más aproximaciones. Entonces, lo que voy a hacer es factorizar este menos G mu V, lo voy a factorizar hasta fuera de esta expresión. Entonces, aquí me queda G mu V y luego aquí me queda la sumatoria sobre los momentos angulares de todos los átomos o los espines que tienen en la red. Y entonces aquí va producto punto y entonces aquí tengo I sobre G mu V por la sumatoria de delta sobre la sumatoria de delta sobre el promedio de los espines, ¿no? Y en este caso, si factorizo el G mu V, entonces aquí me queda más B0, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién de ustedes, por favor, no me rompan el corazón quedándose callados? Digan lo que sea, no me importa que se equivoquen, pero no se queden callados. A ver, esta cosa de aquí, ¿qué unidades debe tener? Teslas. Teslas, exactamente. ¿Por qué, Antonio? Porque, bueno, pues yo lo que vi fue a B0, ¿no? Ajá, Campo magnético B0 está en Teslas, entonces, exacto, si le sumo algo, pues debe estar en Teslas también. exactamente. O sea, tengo que sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, quiere decir que esto de aquí tiene unidades de campo magnético, ¿no? Y esto de aquí también tiene unidades de campo magnético. Entonces, acuérdense que esta I de aquí tiene unidades de energía y la mu B tiene unidades de momento magnético. O sea que, entonces, o sea que este de aquí tiene unidades de joules, ¿no? Esta I de aquí tiene unidades de joules y la G no tiene unidades y la mu B tiene unidades de momento magnético. O sea que tiene unidades de distancia. A ver, acuérdense, el momento magnético es un medio de R cruz J por el diferencial de B. Más fácil, el momento también podía ser I por el área. Entonces, lo que tienen aquí abajo es ampere por metro cuadrado. Entonces, pues aquí tienen kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, eso es joule, entre ampere sobre metro cuadrado. Y esto es igual a kilogramo, metro cuadrado con metro cuadrado se va, ampere es coulomb sobre segundo, entonces aquí me queda sobre segundo por coulomb. Entonces, esto es lo mismo que Tesla. Entonces, quiere decir que esto tiene unidades de campo magnético. Ahora, la cosa es que eso de ahí no es un campo magnético, pero tiene unidades de campo magnético. Entonces, lo que voy a hacer es definir a esa cosa como el campo magnético de campo medio. O sea, lo voy a definir como BMF, que va a ser igual a la suma, que va a ser igual a I sobre G mu B, ¿ok? Por la suma sobre todas las deltas de SR más delta, ¿ok? Ahí. Más delta. Y entonces este de aquí es como si fuera el campo, o sea, es como un campo magnético efectivo o un campo magnético de campo medio, que se debe a la interacción, que se debe a la interacción de intercambio entre los espines que hay en la red cristalina. Bueno, a ver, vamos a suponer que yo en el material aplico un campo magnético de 2 teslas y meto un magnetómetro, o sea, meto una
¿cómo se llama? Un medidor de estos de efecto Hall, de campo magnético, lo meto en la muestra. La pregunta es, ¿qué es lo que mide el medidor de campo magnético? ¿Mide la B0 o mide la suma de los dos o mide este nada más? O sea, ¿cuál de los dos campos mide el medidor de Hall? ¿Ustedes qué creen, pues? Bueno, esta pregunta es medio capciosa, pero vale la pena tratar de entender un poquito qué es lo que ocurre en ese caso. A ver, ¿ustedes qué creen? Bueno, ese campo que yo definí como el campo medio no es un campo magnético de verdad. Entonces, realmente no es algo que yo pueda medir. Realmente este campo medio de aquí es el efecto de la interacción de intercambio. Y esa, como habíamos dicho, es una interacción que en parte es electrostática y en parte es cuántica. Entonces, si yo meto un magnetómetro, este campo magnético de aquí no lo voy a poder calcular, no lo voy a poder medir, perdón. O sea, no es un campo magnético real, pues no tiene las características de un campo magnético real. Entonces, el único que yo mediría como campo magnético es el campo magnético externo, que es esa B0 que tengo ahí. Bueno, entonces, si yo definí esto de aquí, definí esta cantidad como el campo magnético efectivo, entonces el campo magnético efectivo es menos G mu V por la sumatoria de R, ¿no? De SR punto el campo magnético de campo medio más el campo magnético externo. Y entonces me queda esta expresión de aquí. Y esto es igual a, fíjense que si yo menos G mu V lo meto aquí adentro, entonces lo que me va a quedar es el momento magnético de ese material. Nada más que lo curioso es que de aquí es el campo medio, que no es un campo magnético real, y el campo magnético externo. Ok. Entonces, fíjense que este campo magnético yo lo puedo tratar como si fuera un campo magnético común y corriente. Entonces, lo que voy a decir es que ese campo magnético es menos G mu V por R por SR punto un campo magnético efectivo, donde el campo magnético efectivo es la suma de estos dos, ¿no? Entonces, el campo magnético efectivo es el campo magnético medio más el campo magnético externo. Ok, entonces eso es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, entonces, puedo hacer el cálculo que he hecho todo el tiempo para los materiales paramagnéticos. Porque esta cosa que tengo aquí es como si fuera, o sea, fíjense que lo que tengo es justamente M.B. Entonces puedo hacer el cálculo que he estado haciendo todo el tiempo con los materiales paramagnéticos. Igualito, exactamente el mismo cálculo. Probabilidades, distribución de Boltzmann, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo hacer. Entonces, pues lo voy a hacer. Y entonces, nada más que me gustaría hacer una aproximación más antes de lanzarme a hacer lo de la distribución de Boltzmann. Y pues acuérdense que el momento magnético, yo lo puedo escribir como
G, la magnetización, yo la puedo escribir como el número de partículas por unidad de volumen por el momento dipolar magnético. Entonces, aquí en lugar de escribir el momento magnético como lo que es, o sea, en lugar de escribir el momento magnético así nomás, lo escribo como lo que es G mu V por el momento magnético de del résimo spin. Y lo que voy a suponer es que en promedio todos estos spins de aquí valen más o menos lo mismo. O sea que en lugar de o sea que en lugar de escribir ponerle el índice R, voy a suponer que más o menos todos tienen en promedio el mismo valor. ¿Ok? O sea que el material tiene el mismo valor de spin en cada uno de sus sitios, ¿no? Entonces, por eso le quito la R y lo que dejo es simplemente el promedio de S. Ok. Entonces, si hago esto, si supongo que más o menos todos tienen el mismo valor, entonces el campo magnético de campo medio lo puedo escribir como, acuérdense que era 1 entre G mu V por la integral de intercambio por la sumatoria sobre delta de SR más delta. Entonces, si supongo que todos son más o menos parecidos, entonces, en lugar de escribir la sumatoria, lo que puedo hacer es poner aquí el número de primeros vecinos por G mu V por el spin. Y entonces nu es el número de primeros vecinos. ¿Ok? Entonces, esta suma, pues va a ser la suma de la misma cosa tantas veces como primeros vecinos tengan, ¿no? Entonces, en una red cúbica, nu sería igual a 6, ¿no? Nu sería igual a 6 en una red cúbica. Simple. Ok. Profe, ¿no le Sí. faltó el signo menos cuando sustituyó el valor de M? Si te fijas, sí, tienes, o sea, si suponemos que estos son electrones, ahí me falta el signo menos. Pero en este caso, no necesariamente son electrones estas cosas que tengo aquí, pueden ser átomos, pueden ser otras cosas. Si tú quisieras hacer esto para el caso de electrones, entonces le tendrías que poner un menos. Pero en este caso, como no sabemos qué es, no le estoy poniendo un signo menos, ¿no? Fíjate que desde cuándo hice eso, eso, si te fijas, ya lo quedó hecho desde aquí. Está hecho desde aquí, ¿no? Porque si esta fuera la energía, entonces necesitaría que tuviera un signo menos aquí afuera. Pero si te fijas, no tiene signo menos aquí afuera. Entonces estoy suponiendo como que esta G mu V es positiva. Lo puedes hacer con el signo menos si quieres y el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Pero en este caso estoy siendo consistente en el sentido de que estoy diciendo que el momento magnético, en este caso, es G mu V por SR, ¿no? Este es el momento magnético del résimo átomo. Pero en este caso estoy dejando el signo menos como si fuera, o sea, no estoy poniendo el signo menos. Por ejemplo, una cosa que podrían hacer para estudiar y que podría ser un ejercicio padre es ponerle el signo menos, ¿no? Entonces tendrían que hacerlo de manera consistente desde por aquí. Desde aquí tendrían que hacerlo. O sea, aquí tendrías que ponerle un más, ¿no? Aquí. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces divides entre menos G mu V
Pues vas a ver que hay una serie de cambios de signo, pero no son importantes. ¿Ok? Sí, sí, cierto. Con respecto a lo que hemos estado haciendo ahorita, con respecto a lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, ahí faltaría un signo menos, pero si te fijas, he sido consistente en todos los cálculos. Por así decirlo, es como si la G es la que cargara el signo, ¿ok? Es como si hubiera escondido el signo en la G. También lo puedes ver así. Lo hago de esta manera porque el Hans Luth lo hace de esta manera. Entonces, si ustedes quieren estudiar, pueden checar el Hans Luth y entonces así van a ver que está hecho exactamente de la misma forma. ¿Ok? Lo que pasa es que yo estoy usando el Kittel, el Hans Luth, estoy utilizando en algunas cosas el Reitz y Milford, entonces es muy difícil como ajustarme a las convenciones de todos los libros porque a veces son contradictorias. Bueno, pero muy buena pregunta, qué bueno que lo mencionaste. Bueno, entonces, este es el campo efectivo, o sea que puedo despejar la S de aquí. Y entonces la S, si la despejo, me queda G mu V por I entre G mu V, o sea, este G mu V lo paso para allá, esta I la paso, perdón, quién sabe qué estoy haciendo. A ver, esta G mu V la paso multiplicando, entonces me queda G mu V por el campo de campo medio y esto dividido entre I por nu, ¿ok? Y entonces así tengo lo que vale el spin. Exacto. A ver, déjenme checar que lo estoy haciendo bien. Bueno, y entonces este es el campo medio, este es el spin y la magnetización, recuerden ustedes que depende del spin. Entonces, el spin lo puedo escribir en términos de la magnetización, o sea que también puedo decir que S es igual, o sea, esta S de aquí la puedo despejar de aquí arriba y entonces me queda que la S es M sobre G mu V, ¿no? M sobre G mu V por B entre N, ¿no? A ver si lo... Exactamente. Bueno, entonces, digo, estos resultados de aquí me van a ser muy útiles porque entonces eh, eh, en un ratito van a ver que me van a ser muy útiles. O necesito, a ver, sí me gustaría hacer una cosa más que, fíjense que puedo igualar estas dos ecuaciones y entonces me queda que G mu V por el campo magnético de campo medio entre I por nu es igual a M entre G mu V por N por B. Y entonces despejo lo que es el campo de campo medio, que es BMF, pues paso esta I nu multiplicando, esta G mu V dividiendo, y lo que me queda es que el volumen por el número de primeros vecinos, por la integral de intercambio, todo dividido entre n por G mu V al cuadrado, eh, G mu V al cuadrado por m, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí me permite conectar la magnetización con el campo magnético medio, ¿ok? Y esta expresión que tengo aquí en un momentito me va a ser muy, muy, pero muy útil. Bueno, entonces, hace un momentito, a ver, déjenme checar si tengo todas las...
Déjenme checar si tengo todas las... Campo magnético. A ver, BM más B0. A ver si lo tengo todo. Permítame tantito. Entonces tengo este. Nada más me falta este. Muy bien. Bueno. Háganlo. Fíjense que, bueno, Eduardo, de lo que tú preguntabas hace un momentito del signo de la GMV, fíjate que en esta expresión que tengo aquí, si yo hubiera dejado el signo menos, entonces este me hubiera salido con signo menos y este me hubiera salido con signo menos. Porque como este es el momento, digamos, la M es proporcional al momento magnético, y en este caso, esta GMV de aquí también viene de una proporcionalidad con el momento magnético. Entonces, estos dos me hubieran salido menos. Pero, como hubiera tenido menos aquí y menos aquí, la relación que hay entre el campo de campo medio y la magnetización hubiera sido exactamente la misma. ¿Sí lo ves? Entonces, es como si el signo lo hubieras escondido adentro de la G. ¿Ok? Entonces, no te preocupes por eso. Si tú y como les decía, un ejercicio que pueden hacer para verificar que eso que les digo es correcto, déjenle el signo negativo desde el principio del cálculo y van a ver que el resultado final es exactamente el mismo. ¿Ok? Porque en este caso, lo único que es importante es que el momento magnético y el momento angular son proporcionales entre ellos. Eso es todo lo que es importante. Ok, bueno, entonces tengo esta relación que en un momentito va a ser muy útil. Bueno, entonces, a ver, lo que tengo ahorita, entonces, es que el campo magnético, o sea, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues tengo que el campo magnético, el hamiltoniano del campo medio, es igual a menos G mu B por el campo efectivo, que decía hace un momentito, punto la integral sobre todos los espines que hay en la red. Y esto quedamos que venía de esto, ¿no? Bueno, y Eduardo, fíjate otra vez que aquí estoy siendo consistente también, porque si yo hubiera adoptado el signo menos desde el principio, aquí me hubiera salido un más, ¿ok? Pero como le dejé el signo positivo, entonces, por eso me sale un menos. Bueno, en fin, entonces aquí tenemos esta energía y este término de aquí. Bueno, entonces lo que yo tengo es un conjunto de espines que están sometidos a un campo magnético efectivo. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar utilizar todo el procedimiento que ustedes ya conocen para la magnetización. Con la distribución de Boltzmann, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entonces en este caso, yo voy a suponer que el spin total es igual a un medio. Eso quiere decir que S mayúscula al cuadrado es H barra al cuadrado por un medio más 1. En la tarea, yo les pido que ustedes hagan este ejercicio, pero suponiendo que en lugar de que tienen o sea que en lugar de que tienen un spin S igual a un medio, les estoy pidiendo que hagan el caso en el que S es igual a 1. Entonces, mientras hago este cálculo, me gustaría que fueran pensando qué es lo que tendrían que hacer en la tarea, ¿no? Para que lo vayan viendo. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir cuál era el momento magnético que me salía? ¿Cuál era el momento magnético promedio que me salía cuando yo hacía lo de la distribución de Boltzmann y todo eso para un spin un medio? ¿Qué era lo que me salía? M igual a
A ver, ¿quién me puede recordar qué era lo que salía ahí? A ver, yo los ayudo. Era G mu B por K. ¿Y luego qué más? A ver. Bueno, aquí era la tangente hiperbólica de X, ¿no? A ver, ¿quién me puede recordar qué era X aquí? Era G mu B por BM entre 2 KBT. G mu B por BM entre 2 KBT. ¿Ok? Muy bien, exactamente. Bueno, entonces, esta era la X y esto era lo que quedaba. Bueno, pero entonces este es el campo molecular aquí, pero porque cuando hicimos el cálculo para los materiales paramagnéticos, lo que habíamos dicho es que la energía era U igual a menos M punto BM. En este caso, en lugar de punto BM, ¿qué tengo? B. B, exactamente. Entonces, en este caso, o sea, eso era lo que tenía antes, pues. Entonces, a ver, déjenme borrar esto. Oigan, y a ver, ¿me podrían ir diciendo, a ver, entonces esto, a ver, ¿saben qué? Vamos a, déjenme, esto mejor me lo voy a llevar para acá arriba, para que vean que estaba relacionado más bien con esto, pero que en este caso, y déjenme quitar este S igual a 1, que es lo de la tarea, en este caso la X tiene que ser igual a G mu B por BE entre 2 KBT. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces, entonces tengo esta BE que es el campo magnético efectivo, o sea que el que contiene al campo externo y al campo, y al campo medio. Bueno, entonces eso lo puedo sustituir aquí. Y al mismo tiempo puedo calcular la magnetización. Entonces la magnetización es N sobre B por M. Y esto pues es N sobre B por G mu B. Ay, por G mu B. Ay, ¿qué estoy haciendo? Por G mu B por K por la tangente hiperbólica de X, ¿no? Bueno, entonces ya sé que esta X de aquí tiene que ser esto. Entonces vamos a dejar, por ahora nada más vamos a hablar de las magnitudes. Entonces, Profe, pues sí. creo que en la expresión que teníamos para el campo, para la M promedio era G mu B entre 2 por K. G mu B entre 2, exactamente, muy bien. G mu B entre 2, entonces aquí hay un 2. Exactamente, porque es spin un medio, ¿no? Muy bien, exactamente. Entonces, aquí ustedes tienen M igual a todo esto de aquí. Entonces, vamos a dejar de hablar de los vectores y vamos a empezar a hablar nada más de las magnitudes. Entonces, aquí tengo NB por G mu B por la tangente hiperbólica de y todo esto, ¿no? G mu B por BE entre 2 KBT. Ok, bueno, entonces esta es la expresión que tengo hasta ahora. Pero recuerden ustedes que en la hoja anterior yo había encontrado una relación entre el campo medio y la magnetización. Bueno, entonces esa ecuación, digamos que si yo tengo un campo efectivo, la magnetización se calcula de esa manera, ¿no? El problema es que el campo efectivo, este de aquí, también depende de la magnetización, porque de la hoja anterior recuerden que el campo efectivo
era igual al campo medio, o sea, a este campo medio, más el campo aplicado. Entonces, esta cosa y el campo medio, hace un momentito encontramos que estaba relacionado con la magnetización de esta manera. Entonces, eso quiere decir que esta cosa de aquí es proporcional a la magnetización. O sea que esto de aquí depende de la magnetización y aquí afuera tengo la magnetización también. Entonces, esa ecuación de ahí es una ecuación implícita, porque la magnetización está de los dos lados. Bueno, y lo que vamos a ver es que esta ecuación que acabo de obtener me va a producir ferromagnetismo. A ver, antes de que me pase a lo que sigue, me gustaría que me dijeran qué cambiarían en la tarea. O sea, en la tarea el spin vale 1. Entonces, ¿qué cambiaría en ese caso? O sea, en todo esto, ¿qué cambiaría? A ver, ¿quién me puede decir más o menos? El valor de M y X. El valor de M y X, exactamente. Entonces, a ver, por ejemplo, la M, ¿cómo qué sería más o menos? Y la tangente hiperbólica también estaría ahí. ¿Qué cambiaba cuando el spin del material cambiaba? La X. Bueno, todo lo del argumento. Todo lo del argumento, ¿no? Pero ¿y no había algo más que cambiara? ¿O la tangente hiperbólica también seguía ahí? Ah, no, sí Salen cambiaba. senos y cosenos, ¿no? Salen senos y cosenos hiperbólicos. De hecho, lo que te saldría arriba es un seno hiperbólico. Y en el denominador te saldría un 1 más 2 por el coseno hiperbólico. Igualito que en la tarea anterior. Cuando ustedes hicieron bueno, no me acuerdo, pero muy parecido a lo que pasó en la tarea anterior, ¿ok? Bueno, entonces eso cambiaría, o sea que en la tarea ahí tienen que tener cuidado. Bueno, entonces vamos a empezar a apuntar a que estamos trabajando en un material ferromagnético. Entonces, vamos a empezar a pensar en un material ferromagnético. Entonces, esta ecuación me la voy a llevar a la siguiente hoja porque es muy importante. Y también necesito escribir la relación que hay entre necesito escribir la relación que hay entre BE y el campo medio, ¿no? Y eso estaba en la hoja anterior, que es esta de aquí, ¿no? Entonces ahora recuerden que el campo medio es este de aquí y entonces me lo voy a llevar para el otro lado, que es este, para aquí. Y recuerden, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahorita? Bueno, entonces recuerden que para que haya magnetización, para que el material sea ferromagnético, el material tiene que ser capaz de sostener una magnetización sin que haya un campo magnético externo, ¿no? El campo magnético externo debe ser 0 y el material debería ser capaz de sostener su propia magnetización. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, en B, cuando hacemos B aquí, que es igual al B de campo medio más el campo externo, si hacemos esto 0, esta ecuación de aquí me debería decir que la magnetización se mantiene, a pesar de que el campo externo es igual a 0. Si ustedes piensan en el caso diamagnético o en el caso paramagnético, pues ustedes recuerden que en esos casos M era igual a beta por el campo magnético molecular. Si el campo magnético aplicado es 0, el campo molecular es 0 y entonces la magnetización también es 0. Entonces, en ese caso es imposible que se mantenga la magnetización sin que haya un campo magnético externo aplicado. Pero van a ver que en este caso sí es posible. Y parte de la posibilidad viene de la no linealidad de esta ecuación de aquí. O sea que esta cosa de aquí es no lineal. ¿Ok? Bueno, entonces,
Y viene también de eso y del hecho de que esta cosa de aquí depende de la magnetización. Bueno, entonces vamos a suponer que B0 es igual a 0, a ver si esto es capaz de soportar una magnetización. Entonces, BE es igual a BMF y al mismo tiempo BMF es igual al volumen por el número de vecinos cercanos por la integral de intercambio dividido entre el número de partículas por g mu b al cuadrado y esto por la magnetización. ¿Ok? Entonces, esto lo obtuve haciendo esto y sustituyendo aquí. Entonces, ahora esto lo puedo sustituir aquí adentro. Y entonces, y no solo eso, sino que aparte, todo este término de aquí lo voy a mandar para el otro lado. Y entonces lo que tengo del lado izquierdo es m por 2, ¿no? Este 2 lo paso multiplicando, la b la paso multiplicando y luego aquí abajo me queda n g mu b. Y déjenme escribir esto de la siguiente manera, m entre n por b, g mu b sobre 2. A ver, ¿quién me puede decir qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tiene que tener eso? Bueno, eso que está ahí en el denominador tiene unidades de magnetización, obviamente, porque la tangente hiperbólica no puede tener unidades, ¿no? Porque es una función. Entonces, como es una función que no es polinomial, entonces no puede tener unidades. Y entonces esta cosa de aquí abajo forzosamente tiene que tener unidades de magnetización. Pero además, acuérdense de que mu b tiene unidades de momento magnético. Y el momento magnético y la magnetización se conectan por esta relación que es m es el número de partículas por unidad de volumen, por el momento dipolar magnético. Como esto es un momento dipolar y esto es número de partículas por unidad de volumen, esto tiene que tener unidades de magnetización. Bueno, entonces me voy a llevar esto a la siguiente hoja para que vean qué interesante lo que ocurre aquí. Bueno, entonces voy a definir una MS. O sea, aquí, fíjense que esta cosa que tengo aquí la puedo definir como MS, que es igual al número de partículas por unidad de volumen por g mu b sobre 2. Es una cosa que tiene unidades de magnetización, ¿no? Entonces, de este lado me queda M sobre MS. Y de este lado me gustaría arreglar un poquito las cosas. Entonces, todo este término de aquí me queda como tangente hiperbólica de, y entonces, fíjense que esta es la MS. Entonces, aquí arriba tengo una G mu B que se cancela con una de las G mu Bs de aquí abajo. Entonces tengo B por el número de primeros vecinos, por la integral de intercambio, por la magnetización, entre 2 kBt por n, ¿no? 2 kBt por n por G mu B. ¿Ok? Todo esto, o sea, estas dos G mu Bs las cancelé de aquí. Bueno, entonces, fíjense que aquí tengo n G mu B, igual que aquí. Y aquí tengo una B. Entonces, déjenme escribir esto de nuevo. Entonces, tengo tangente hiperbólica de, y entonces vamos a escribir esto, vamos a separar estos términos. Entonces, tengo B, y aquí abajo tengo n G mu B.
Entonces, todo esto, si aparte le pusiera un 2 aquí arriba, esto sería ms, ¿no? Pero si le pongo un 2 arriba, aquí le tengo que poner un 4. Entonces, y bueno, y aquí tengo la m, que es esta m de aquí, y luego tengo que poner un 4 ahí. Entonces tengo nu por i entre 2, entre 4 kbt. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto de aquí es ms. Todo esto de aquí es, bueno, esto es 1 entre ms. Entonces lo que me queda es que m entre ms es igual a la tangente hiperbólica de, y todo esto es 1 entre ms y esto es m, entonces me queda m entre ms. Bueno, a ver, ¿qué unidades tiene todo esto? O sea, esto de aquí arriba, ¿qué unidades tiene? No tiene, ¿no? La i, la integral de intercambio, ¿tiene o no tiene unidades? De energía. Tiene unidades de energía. Y Marco Antonio, tú estás diciendo que todo esto de aquí tiene o no tiene unidades. Ah, yo creí que el cociente de M entre MS. Exacto, el cociente de m entre ms no tiene unidades, ¿no? Y entonces esto de aquí tampoco puede tener unidades. Entonces, fíjense que yo puedo definir aquí arriba, nu i sobre kb que multiplica a 1 sobre t. Esta cosa de aquí, ¿qué unidades tiene que tener forzosamente? Esto. Nu es el número de primeros vecinos. I es una energía. Y kb, que es la constante Boltzmann. Entonces, ¿eso qué unidades tiene? Kelvin. Kelvin, exactamente. O sea que esto es como una temperatura, ¿no? Entonces, todo esto es como una temperatura. Entonces, esto lo definimos como ms y aquí estoy definiendo, ahorita lo escribimos, una temperatura crítica. Y esa temperatura crítica, bueno, es una temperatura crítica, ahorita van a ver por qué, pero esa temperatura crítica es igual a todo ese rollo que tengo ahí, que es NI, perdón, entre 4 kb. Y esta es como una especie de temperatura crítica. Ok. Bueno, entonces, quiero que vean bien que la ecuación que me quedó es la siguiente. La ecuación ya finalmente que me quedó es que m entre ms es igual a la tangente hiperbólica de m entre ms por la temperatura crítica entre la temperatura. Esa es la ecuación que me quedó. Entonces, lo que podemos hacer es meter esa ecuación a matemática. A ver qué pasa. Entonces, lo que me dice esta ecuación es que este lado de aquí debe ser igual a este otro lado de aquí. Entonces, quiero definir, para que lo pueda hacer en matemática de manera simple, quiero definir este cociente de variables, lo quiero cambiar por m, quiero decir mu va a ser igual a m entre ms. Y tau quiero que sea t sobre tc. ¿Por qué me gusta así? Bueno, porque esas dos cantidades son adimensionales, ¿no? Entonces, esta ecuación que me quedó aquí me queda como mu igual a tangente hiperbólica de mu entre tau. Entonces, fíjense qué simple y qué bonita es esa ecuación y van a ver cómo de ahí sale el ferromagnetismo. Entonces, me voy a pasar a matemática y vamos a escribir esa ecuación. Entonces, recuérdense que mu tiene que ser igual a la tangente hiperbólica de mu sobre tau. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es graficar esas dos cosas.
Entonces voy a graficar la mu, ¿ok? Y voy a graficar la tangente hiperbólica de mu sobre tau. Ay. Hiperbólica de mu sobre tau. Ok. Y vamos a graficar la mu. Va a ir desde menos, por ejemplo, 2 hasta 2, ¿ok? Pero para poder hacer esa gráfica, primero le tengo que dar un valor a la tau. ¿Ok? Entonces le voy a dar algún valor a la tau. Vamos a suponer que yo digo que tau es igual a 0.5. ¿Qué quiere decir eso? La temperatura, ¿cómo es con respecto a TC? Bueno, es menor, ¿no? Entonces, la temperatura, en este caso, vamos a escribirlo así. Entonces, en este caso, quiere decir que T es menor que TC, ¿ok? Es todo lo que quiere decir. Bueno, entonces grafico estas dos. Grafico. Ay, no, pero a ver. Yo quiero hacer el caso contrario primero, a ver. Aquí, en este caso, T es mayor que TC. O sea que la temperatura es más grande que la temperatura crítica. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir de esa gráfica que ven ahí, cuál es la única solución que tiene la ecuación en ese caso? 0, 0. 0, 0, exactamente. O sea que en este caso de aquí, la única solución posible es que la mu sea 0 y que la mu sea 0 o sea, que la mu sea 0, ¿no? Cuando mu es igual a 0, la línea esta y la tangente hiperbólica se cruzan aquí, nada más. De hecho, hagan la gráfica más grande y van a ver que solamente se cruzan en ese punto, ¿no? Incluso si la hago más pequeña, también van a ver que solo se cruzan en ese punto. Pero ahora vamos a suponer que ocurre algo diferente, que es que cuando la temperatura es menor, cuando T es menor que TC, o sea que es el caso contrario, por ejemplo, cuando tau es igual a 0.5, o sea que la temperatura es la mitad de la temperatura crítica, entonces lo que ocurre, a ver, ¿qué soluciones puede tener esta ecuación? 3. Tiene 3, ¿verdad? ¿Cuál dirían ustedes que son las soluciones en este caso? Menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1. O sea que M es igual a MS, ¿no? Y que, o sea que mu es igual a 1, más o menos. En realidad no es 1, es un poquito más chico. Es 0.94, 0.95, una cosa así. O sea, no se llegan a cruzar en el 1 porque la tangente hiperbólica no sigue una recta, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué concluirían de ahí en términos de la magnetización? Que cuando T es mayor que TC, ¿puede haber ferromagnetismo? A ver, ¿qué Sí, ¿no? concluyen? Sí, porque vemos 3 soluciones, ¿no? Aquí hay 3 soluciones, exactamente. Entonces, cuando la temperatura es menor que la temperatura crítica, esa TC que tengo ahí, hay 3 soluciones. Una en la que M es igual a 0, o sea que no hay magnetización, y 2 posibilidades en las que la magnetización es diferente de 0. De hecho, es prácticamente igual a MS, ¿no? De hecho, si sigo disminuyendo la temperatura, ¿no? Por ejemplo, a 0.25, entonces fíjense que la magnetización incluso se hace un poco más grande. Bueno, entonces, en ese caso tengo
tres soluciones, o que la magnetización esté en una dirección, o en la contraria, porque este simplemente es la dirección contraria, o que sea cero. O sea que sí puede ser un material ferromagnético, porque en ausencia de campo magnético, la magnetización puede ser diferente de cero. Y en este caso de aquí, cuando la temperatura crítica es mayor, perdón, cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica, la única solución posible es que la magnetización sea igual a cero. Bueno, pues si se fijan, eso es un material ferromagnético. Cuando estoy por arriba de una cierta temperatura crítica, la magnetización desaparece y el material pierde su magnetización. Y cuando bajo por debajo de la temperatura crítica, aparece la posibilidad de que haya una magnetización, ¿no? Y fíjense que cuanto más grande sea la temperatura, acuérdense que probamos con 0.5, si pongo en lugar de 0.5, 0.75, o sea que quiere decir que el material está más caliente, entonces, ¿qué ocurre con la magnetización? ¿Cómo se hace la magnetización? ¿Sí se ve o no? Casi constante. No. A ver, ahí se hace 0.74. A ver, ¿y qué pasa si pruebo con 85? ¿Qué le pasa ahí? A ver, aquí ya casi no se ve. Entonces vamos a hacer más grande y se cruzan como aquí. Entonces, ¿qué le está pasando a la magnetización? Ahí se hizo 0.63. ¿Qué le está ocurriendo a la magnetización? Pues está siendo cada vez más pequeña, ¿no? O sea que a medida que aumento la temperatura, se hace más pequeña la magnetización. Entonces, entonces, por arriba de la temperatura crítica no tengo magnetización. Por abajo de la temperatura crítica sí tengo magnetización y cuanto más me acerco a la temperatura crítica, más pequeña es la magnetización. Entonces, eso es un material ferromagnético, pues. Entonces, esto me da una evidencia muy fuerte de que este material es un material ferromagnético, ¿no? Entonces, fíjense que yo podría como resumir estos resultados de la siguiente manera. Ah, no, eso no es lo que quería ver. Bueno, entonces, a ver. Entonces, este es uno de los casos que tienen y este es el otro de los casos que tienen, que es cuando la temperatura no es, bueno, este no es, a ver, bueno, vamos a dejar los dos para que los tengan a la mano y vamos a, de hecho, a ver, déjenme hacer un poquito más chiquito y vamos a hacer un poquito más chiquito, a ver si me caben los tres en la misma hoja. Y y vamos a poner el tercero. A ver. Bueno, entonces tengo estos tres resultados. Entonces, para resumir, en este caso tengo en este caso T es menor que TC. En este caso, bueno, T es menor que TC. Pero en este caso, T es mucho menor que TC. Entonces, fíjense cómo la magnetización. Sí, perdón, No, está compartiendo. no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Hijo, mano. A ver, entonces, a ver, ahí tienen
los 3 casos, ¿no? Y aquí T es mayor que TC. Entonces, a ver, aquí la magnetización, en este caso, la magnetización es aproximadamente 0.63 por ms, aproximadamente. En este caso, la magnetización es 0.94 ms. O sea que cuanto más cerca, cuanto más lejos esté de la temperatura crítica, mayor es la magnetización. Y ya que estoy por arriba de la temperatura crítica, la magnetización solo puede ser igual a 0, ¿no? Y en estos casos, la magnetización también puede ser igual a 0. O sea que tengo los 3 casos, ¿no? Entonces, ya para terminar, ya para terminar, a ver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo grafico la magnetización, o sea, M entre MS como función de la temperatura, y aquí está la temperatura C, la temperatura crítica, esto lo que quiere decir es que la magnetización, aquí empieza tendiendo a 1, ¿no? Acuérdense que aquí más o menos esto vale 1, o sea que en este lugar M es igual a MS. Luego aquí abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tengo el caso negativo. Aquí esto vale menos 1. O sea que M es igual a menos MS. Y entonces esta cosa, cuando la temperatura está muy lejos de la temperatura crítica, es muy grande, pero cuando estoy muy cerca, se empieza a hacer 0. Y lo mismo ocurre con esta línea de aquí. Aunque las 3 posibilidades son válidas. O sea, puede ser esta línea aquí arriba, o esta línea aquí abajo, o esta línea de aquí en la que M es igual a 0. O sea, también tengo este caso. Y una vez que la temperatura es mayor que la temperatura crítica, la única posibilidad es que M sea igual a 0. Entonces, en esta línea, M es igual a MS por un factor, y en esta línea, M es igual a menos MS por un factor, y en esta línea, M es igual a 0. O sea que de este lado, o sea, de este lado, hay ferromagnetismo, y de este lado no hay ferromagnetismo. Bueno, pues esta temperatura que tienen aquí, entonces es la temperatura de Curie, que es la temperatura que encontró María Curie haciendo experimentos con óxido de hierro. Y esta temperatura que nosotros calculamos aquí, pues es una temperatura teórica, ¿no? Y si se fijan, esa temperatura depende de la interacción de intercambio. O sea, si la interacción de intercambio es muy fuerte, esa temperatura crítica es muy grande. O sea que el material tiene un ferromagnetismo muy robusto, que aguanta incluso a temperaturas muy grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren diseñar un material ferromagnético en donde guarden información, por ejemplo, en un disco duro, les gustaría que ese disco duro aguantara, o sea, por ejemplo, si ese disco duro nada más llega hasta los 30 grados centígrados, pues no es muy bueno, porque por arriba de los 30 grados centígrados perderían la magnetización, ¿no? Entonces, si se llevan ese disco duro a Monterrey, pues se les borra nada más por la temperatura, porque se pasa al lado no ferromagnético del material. Entonces lo tendrían que mantener por debajo. Entonces ahí lo que quieren es un material que tenga un ferromagnetismo muy robusto, que no se borre con nada, ¿no? Que no pierda sus propiedades ferromagnéticas. Entonces les gustaría que tuviera una temperatura crítica muy grande, o sea que quieren que tenga una interacción de intercambio muy grande. Bueno, en la tarea ustedes van a ver que si el material, en lugar de tener spin 1 medio, tiene spin 1, no me acuerdo
de cuánto les puse en la tarea, creo que es de spin 1, pero no me acuerdo bien, van a ver que el ferromagnetismo de ese material es más robusto. De hecho, en el problema les sugiero que la temperatura de Curie que definan, si se fijan, es más grande que la que definimos aquí, ¿no? Entonces, si o sea, es un número más grande, no me acuerdo cuánto era ahí, pero van a ver que en ese caso es más robusto, ¿no? Pero de todos modos tiene ferromagnetismo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta rápida o algo, cualquier cosa que quieran comentar.